Bueno, como ya os dije hoy, lo que era lo que íbamos a hacer hoy era una clase de dudas para terminar de resolver las dudas que quedaran de lo que llevábamos hasta la semana pasada. Así que lo que espero es que me preguntéis vosotros cosas. Si queréis también preguntarme de lo de esta semana, de la última parte del tema, de recuento recursivo también. Pero en principio mi objetivo era que fueran clases de dudas de la anterior. De un total de 20 personas se deben elegir 3 comisiones, de 4, 5 y 6, respectivamente. Bueno, entonces el primer apartado es sin ningún tipo de restricción, es decir, de cuántas maneras es posible formar la comisión sin ningún tipo de restricción. Y luego ya nos pone una restricción. Si tienes que elegir una comisión de 4 personas entre 20, ¿eso qué es? Es un modelo elemental. Tienes una 20 cosas distintas, 20 cosas distintas y quieres extraer 4. 20 sobre 4 con una 20 combinación. sobre 4. Combinaciones. Ese es el modelo básico de las combinaciones. Entre 20 cosas distintas, eliges 4. En el primer apartado, claro, te dice que vas a elegir 4, 5 y 6. Como no hay ninguna restricción, pues para cada una de las formas de elegir la comisión de 4, tienes las formas de elegir la comisión de 5 y tienes las formas de elegir la comisión de 6. Ahí no hay ninguna restricción, porque luego en el segundo apartado sí te dicen cada persona solo puede elegir, solo puede pertenecer a una comisión. ¿Qué quiere decir? Que una vez que has elegido las 4 de la primera comisión, ya no pueden esas 4 participar en la segunda comisión. Por lo tanto, sería 20 menos las 4 que ya has utilizado antes sobre 5. Y finalmente, como en la comisión de las 6 personas no pueden participar ni los 4 de antes ni los 5 de antes, pues 20 menos 9 sobre 6. Pues a ver, dime si se dispone de una gran cantidad de bolas rojas. Eso quiere decir que no me tengo que preocupar de que no tenga bolas suficientes. Pero es lo mismo, como voy a elegir 9, con que tenga más de 9 es suficiente. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar 9 si se debe tener al menos una de cada color? ¿Qué es lo que has hecho? Había pensado en una función sobreyectiva, pero no me acaba de convencer mucho. La función subjetiva, ¿de dónde a dónde iría? Pues de 3 y 9. O sea, del 3, que son los tipos de bolas que hay, y 9 son como los intentos que tengo para coger bolas. O sea, Pero eso es una función. O pues. sea, tienes el conjunto de los 3 colores Y y, luego bueno, tengo 9 además, intentos. pero ¿por qué dices 9 intentos? Lo que tienes que hacer es coger 9 bolas. Bueno, ya. Imagínate que estás en una piscina de los Porque, cumpleaños de los niños y lo único que haces es meter la mano y coger bolas. porque sigo coger no puedo definir una función, pero sigo intentos de coger, pues sí, pues. No, pero claro, pero no fuerces. No fuerces para que sea. No puedes forzar el modelo para que se ajuste a lo que a ti te gustaría, sino Vale. justamente lo que tienes que hacer es. Entonces, es parecido al anterior. Ahora vemos la diferencia. Tienes una piscina de bolas y lo que haces es meter la mano, como los niños cuando están ahí, que cogen los brazos y sacan un montón y se llevan un montón. Pues es lo que estás haciendo. Con ese esquema que te he dicho, ¿qué serían? ¿Cuál, Combinación con Iríamos repetición. por combinaciones, efectivamente. Pero como hay de varios colores y hay muchas, he Claro, puesto azul y porque verde, puedo repetir pues van a color. ser. Exactamente, pues son combinaciones con repetición. Entonces, no dices, bueno, como a mí no me gusta hacerlo así, lo voy a hacer de otra manera, aunque no se ajuste, ¿no? Lo que tienes que hacer es buscar. ¿Qué es en este caso? ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos son realmente cuántas bolas rojas cogemos, cuántas bolas azules cogemos y cuántas bolas verdes cogemos. De tal manera que el total que cogemos es 9. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo que sabemos es que tanto R como A como V es mayor o igual que 1. Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación serían en principio combinaciones con repetición 3, 9, pero como cogemos al menos una de cada uno, sería combinaciones de con repetición 3, 9 menos la roja que cogemos, la azul que cogemos y la verde que cogemos. Combinación con repetición 3, 6.
3 más 6 menos 1 sobre 6. ¿Por qué has restado 3 en el 9? Lo voy a hacer despacio. Recuerdo que como el número de soluciones de esta ecuación es combinaciones con repetición 3, 9. Pero en ese caso estamos suponiendo que tanto R, las variables R, A y V son mayores o iguales que 0. ¿Qué es lo que hacíamos si tenemos alguna restricción de este estilo? Pues decir, bueno, pues R es igual a X más 1, donde X es mayor o igual que 0. Como R tiene que valer al menos 1, pues lo que hacemos es, ese X es lo demás que cogemos aparte del 1. Lo mismo hacemos con la A y lo mismo hacemos con la V. De tal manera que si hacemos el cambio de variable, nos queda X más 1, más Y más 1, más Z más 1 igual a 9. Y cuando simplificamos estos tres unos, restándolos aquí, nos queda que X más Y más Z es igual a 9 menos 3, 6. De esa manera, trasladamos las restricciones que haya por debajo de las ecuaciones esas al problema. Aquí lo que hacíamos, recuerdo lo que decíamos el otro día, para cada solución de esta ecuación, construimos una solución de esta ecuación. Y al revés, para cada solución de esta ecuación, construimos una solución de esta ecuación. Por lo tanto, el número de soluciones de las dos es el mismo, de esta ecuación con esta restricción. Vale, se consideran esos números del menos 5 al menos 1 que son negativos, el 1, 2, 3, 4 que son positivos. ¿De cuánta manera se pueden seleccionar 4 números de modo que su producto sea positivo? Vale, yo lo primero que he hecho ha sido como dividirlo en dos conjuntos, uno con los 5 números negativos y otro con los 4 números negativos. Efectivamente, el papel aquí de los positivos y de los negativos es distinto. Vale. Y después he dicho como que tenemos tres posibilidades, que sean los 4 negativos, que sean 2 negativos, 2 positivos, o que sean 4 positivos. Efectivamente. Aquí lo importante es el número de negativos, porque como el resultado tiene que ser positivo, pues si cogemos algún positivo, algún negativo tiene que ser el número par. ¿Vale? Muy bien. Entonces, primer caso, 4 negativos. He puesto 5 por 5 por 5 por 5. Porque como la posibilidad, como se pueden repetir, y son 4 dígitos. No, no se pueden repetir. Ah, Vale. No, porque se pueden seleccionar 4 números. Se entiende que los vas a elegir sin repetir. Ah, bueno. Pero Entonces, bueno, 5 por puesto 4 5, por 3. Por 2. ¿Es lo mismo 5 por 4 que 4 por 5? 5 por 4, sí. Por lo tanto, no importa el orden. No. Entonces, si no importa el orden. Es una combinación. O sea, sé que tengo que escribir 5 sobre 4. 5 sobre 4. En el caso de que los 4 sean negativos, las posibilidades son 5 sobre 4. Si 2 son negativos y por lo tanto 2 son positivos. 5 sobre 2 por 4 sobre 2. Efectivamente. Los 2 negativos y para cada par de negativos que coja, 2 positivos. Y finalmente 0 negativos. 4 sobre 4. Vale. ¿Y qué hago con estas tres cosas? Claro, lo que no estoy seguro es si es sumarlo o multiplicarlo. Has puesto 5 sobre 4. Quiere decir que, por ejemplo, has cogido el menos 5, el menos 2, el menos 1 y el menos 3. Sí. Es decir, aquí ya has cogido 4. Por lo tanto, esto no es una parte de la elección. Es ya una elección completa. Vale, es decir, entonces, aquí has dividido en casos, efectivamente. Como has dividido en casos en las posibles elecciones, lo que haces es sumarlo. Es decir, las soluciones 5 sobre 4 más 5 sobre 2 por 4 sobre 2 más 4 sobre 4. En el ¿Qué examen sí. lo tengo que escribir como combinación. No lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 por 2. No, claro, porque claro, aquí la gracia estaba en que como tiene que ser un producto, me da lo mismo que elijas el 5 y luego el 4 a que elijas el 4 y luego el 5.
El orden no importa. Entonces, si el orden no importa, es combinación. Vale. Sí, claro. Vamos a ver, los modelos de recuento básicamente son, recordar los dos grandes bloques que hacían el resumen, es cojo cosas importándome el orden o cojo cosas sin que me importe el orden. Sin que me importe el orden, cosas tipo combinación, importándome el orden, cosas tipo aplicaciones, inyectivas, sobreyectivas, sobreyectivas. Esas son las diferencias. Y dentro de cada uno de esos dos grandes bloques, puedo tener cosas repetidas o no tengo cosas repetidas. Esos son los 4 casos, 2 para cada, que son los 2 grandes bloques de modelos. Con repetición. Iguales. Efectivamente. Bueno, vamos a llamarle U al conjunto de todas las permutaciones. ¿Y cuáles son como las repetidas son la O, la A y la A y la R, pues que tenga las coordenadas consecutivas es iguales es que tenga. Voy a llamar RR al conjunto que tiene, a las permutaciones que tienen dos R's juntas. A al conjunto que tiene dos A's juntas. De las permutaciones que tienen dos A's juntas. Y O al conjunto de las permutaciones que tiene dos consecutivas juntas. Vale, ¿y ahora qué has hecho? ¿Cómo has calculado? Calcular la permutación generalizada por 12 en 222. Exactamente. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 letras las que estamos permutando. Y lo que hemos dicho, hay dos R's, dos A's y dos O's. ¿Vale? Tendríamos que poner uno para cada una de las otras letras. Pero como uno factorial es uno, pues no los escribimos. Obviamente, ahí solamente ponemos las que se repiten. Vale. Ahí las tenemos todas. Sigue. ¿Y ahí qué me queda? Se podría poner como la suma de la intersección, del complementario de la intersección. Bueno, sí, también. Bueno, lo puedes hacer directamente. Supongo que habrás aplicado inclusión-exclusión, ¿no? No? Bueno, puede haber conjuntos que estén los unos dentro de los otros, así que hay que hacerlo así. Exactamente, vale. Entonces, efectivamente, lo puedes hacer o directamente a partir de aquí aplicamos inclusión-exclusión, o como efectivamente es el complementario de esto, pero se puede hacer de las dos maneras. Como es el complementario de la unión, pues sería la intersección de los complementarios. Vale. ¿Y qué te queda? El total, que es lo que habíamos escrito antes, 12 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Y ahora menos cada uno de ellos. Aquí estamos poniendo los que aparecen dos R's, aparecen dos A's, aparecen dos O's, y luego le tenemos que sumar los que aparecen dos R's y dos A's, los que aparecen dos R's y dos O's, y los que aparecen dos A's
y 2 OEs. Y finalmente restarle los que aparecen tanto las 2 Rs como las 2 A's como las 2 OEs. ¿Vale? Pues a ver, el que aparecen 2 Rs, dos Rs juntas, ¿qué me quedaría? 12 factorial partido 2 factorial. 12 factorial. Si ponemos 12 ¿por qué? Dime el por qué el 12 y por qué el 2. Estamos en que tienen 2 Rs juntas. Si tiene 2 Rs juntas, acuérdate de los primeros ejercicios que hacíamos en la relación, lo que hacemos es considerar las 2 Rs como si fuera una única letra. Es decir, estamos considerando la RR, por así decirlo, y luego el resto de las letras. Con lo cual no estamos permutando 12 cosas, sino... Permutando 11. Exactamente. Permutando 11, porque consideramos que la RR, como ya van juntas, como un único bloque. Lo mismo que hacíamos en uno de los primeros ejercicios de la relación, el de la F, la E y la D. ¿Vale? Y vale, la R y la R ya la tenemos, pero ahora pueden ir juntas tanto las 2 AEs, o sea, tenemos repetidas las 2 AEs y tenemos repetidas las 2 OEs. Por lo tanto, siguen siendo permutaciones con repetición, solamente que en este caso, como las 2 R las estoy considerando como una única letra, pues ya no me cuentan como doble, pero siguen siendo dobles las 2 AEs y las 2 OEs. Y lo mismo para las otras. Para las 2 AEs, pues 11 factorial, 2 factorial de las 2 Rs y 2 factorial de las 2 OEs, y 11 factorial, 2 factorial de las 2 Rs, 2 factorial de las 2 OEs. Con lo cual ya tendríamos los conjuntos considerando solamente la repetición, que están juntas una de las 3 posibles pares de letras, las R, las AEs y las OEs. Ahora iríamos con el siguiente. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿O cuántas permutaciones aparecen tanto juntas las 2 Rs como las 2 AEs? Ahora ya debe de ser más fácil. ¿Qué es lo que nos quedaría ahí? ¿Podría ser 10 factorial partido 2 factorial? Ahora sí. Bueno, ahora es lo del 2 de abajo. Efectivamente. Igual que antes decía que juntábamos. Correcto, Ignacio también lo está diciendo. Como ahora teníamos tanto juntas las 2 Rs como las 2 AEs, pues lo que permutamos no son 12 cosas, sino 10 solo, porque las 2 Rs y las 2 AEs cuentan como un bloque. Y entonces ya solamente nos quedan por separado las 2 OEs, las 2 OEs que están repetidas. Lo mismo para las 2 Rs y las 2 OEs, y lo mismo para las 2 AEs y las 2 OEs. Y finalmente, ya solamente nos queda que todas estén juntas, las 2 Rs juntas, las 2 AEs juntas y las 2 OEs juntas. 9 factorial. Ahora ya no son correctamente, como decía, ahora ya no hay ninguna repetida, por lo tanto ya nos quedan permutaciones normales de 9 cosas. Las 2 R, las 2 AEs y las 2 OEs se cuentan como uno solo. Por lo tanto, estamos permutando 9 cosas distintas. Muy bien. El siguiente no lo hago, es muy parecido, ¿vale? Y así cuando lo hagáis, los que no lo hayáis hecho todavía, pues podéis repasar lo que acabamos de hacer en el 26. Sí, yo es que tengo una duda sobre, pero es bastante general. Es que haciendo, pues, ejemplos y tal, no sabía demasiado bien la diferencia entre las combinaciones y las particiones. Como que me lío mucho. Que algunas veces hago combinaciones cuando deberían haber sido particiones y viceversa. En las combinaciones, ya sean con repetición o sin repetición, tú sacas, por así decirlo, un único subconjunto, un único lote de cosas. Es decir, tienes una caja con varias cosas
y solamente sacas unos cuantos, 3 o 4. Pero digamos que haces una única extracción, ¿vale? Eso serían combinaciones. Si están objetos repetidos, pues combinación con repetición, y si no están repetidos, combinación normales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las particiones? En las particiones, por así decirlo, no sacas una única conjunto, bloque de cosas, sino que lo que haces es separarlo. Lo divides en varios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en este caso? Pues que todos los objetos que estaban aquí, todos tienen que estar aquí. Es decir, estás sacando todos los objetos y los estás separando en varios lotes. Estás haciendo una división por lotes, ¿vale? Entonces, en las combinaciones solamente sacas unos cuantos, pero aquí solamente sacas unos cuantos, pero en el conjunto inicial te seguirán quedando, mientras que en las particiones todos los objetos que tenías inicialmente los tienes que tener en uno de los bloques, en uno de los lotes, ¿vale? Esa sería la palabra menos matemáticas que te daría lo de la partición. Estás dividiendo un conjunto de muchas cosas en lotes, ¿vale? Y eso es lo que te distingue las particiones de las combinaciones. En el 32 que ha mencionado antes que íbamos a hacer, Vale. yo ahí lo he hecho por combinaciones con repetición, pero creo, o sea, mirando los apuntes, creo que era por particiones. Bueno, esto es lo típico de queremos organizarnos un poco el trabajo. Un alumno quiere organizarse el estudio de las asignaturas, matemática discreta, cálculo, programación y física, ¿vale? Dispone de 7 días, de los 7 días de una semana, para repasar las 4 asignaturas, dedicando cada día a una asignatura, ¿vale? Se supone que no descansa ninguno, o sea, 7 días para 4 asignaturas. Vale. En el apartado A nos dice de cuántas maneras distintas puede organizar su estudio si se consideran los días indistinguibles. Al decirnos los días indistinguibles, lo que nos está diciendo es que no le importa si es lunes, martes o miércoles, sino cuántos días le dedica. Es decir, cuántos días va a estudiar discreta, cuántos días cálculo, cuántos días programación y cuántos días física. Ahí tú, ¿qué es lo que has dicho? ¿Qué es lo que has pensado? A ver, yo creo que lo que pienso está mal, pero yo había dicho que, bueno, pues que matemática discreta, por ejemplo, x sub 1 más cálculo que sería x sub 2 más programación que sería x sub 3 más física que sería x sub 4 tiene que ser igual a 7. Efectivamente. 7 días. Pues es correcto. ¿Sí? Porque como los días son indistinguibles, ¿qué es lo que tienes que decidir? Simplemente cuántos días le dedicas a una asignatura, a otra y a otra, del total de 7. Entonces, a lo mejor a discreta le dedicas 3 días, a cálculo 1, a programación 2 y a física 1, ¿vale? Lo único que te importa es 3 días. ¿Qué 3 días son? No te importa. Le estás dedicando 7 días en total, ¿correcto? Fundamentos de combinaciones, que sería, lo iba a decir, combinación con repetición. Pues sí, es correcto. Ah, vale. Y entonces ahora pues... Bueno, una cosa, simplemente sí. te dice que cada día, dedicando cada día... O sea, mínimo no cada dice día que tiene tengas que que dedicar tener alguno. uno distinto, claro. Vale, o sea que los X u Y, no estaba mirando si decía que al menos tenías que estudiar alguna, puede que dediques los 7 a... Decía, repasará todas las asignaturas. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Al decir todas las asignaturas, quiere decir que al menos, efectivamente, que al menos tiene que dedicarle un día a cada asignatura, si no, no las repasaría todas. ¿Vale? Con lo cual sería... Yo he puesto... Es que yo he puesto I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub 4 igual a 3. Correcto. Ah, vale. Espera, vale, un momento, ya, es que me has dicho muchas cosas y no te estaba pillando. Claro, lo que dices es que ahora aquí lo que me quedaría, como estudio un día para cada asignatura, sí, lo que hacíamos antes. Igual a 7, y ahora al simplificar nos quedaría esto. ¿Vale? sí.
Y a ti te rechinaba que aquí tuviésemos 4 y aquí solo 3. Efectivamente. Hombre, es cierto. Lo que pasa es que date cuenta que ya tenías aquí un 1 reservado. Ya. Por lo tanto, aquí lo que estás diciendo es que para alguna, a lo mejor para algunas solamente vas a estudiar un día. Exactamente 1, porque ya solamente te quedan 3 de repartir. Es decir, lo mínimo, esto es parecido a lo, bueno, parecido no, es el principio del palomar. Si aquí damos 1, aquí damos 1, aquí damos 1, aquí damos 1, ya solamente me quedan 3. Es decir, que en el mejor de los casos que yo reparta los días equitativamente, a una le voy a tener que dar solamente 1. No le voy a poder dar más. Y por eso este 3 te queda menor que 4, porque efectivamente va a haber alguno que solamente le vas a poder dedicar un día. Porque si le dedicaras 2 a cada uno, te hacían falta 8 días. 2 por 4, 8. Es normal. Es decir, te sale combinación y repetición de 4, 3, que era el 7 menos 4. Y esto tiene perfecto sentido. ¿Vale? Que me estoy acordando de un ejercicio de un examen que no me acuerdo. Bueno, sí, el enunciado era algo así como que se repartían entradas. Y decíamos que se repartían 3 entradas para 5 personas. Y muchos compañeros en el examen me decían, bueno, pero entonces hay alguien que se va a quedar sin entrada. Decimos, pues sí, la vida es así de injusta. Algunos se va a quedar sin entrada. Entonces, no teníais la duda en lo que era el problema de recuento, sino que lo que os bloqueaba, bueno, les bloqueaba a vuestros compañeros es que había algunos que se iban a quedar sin entrada. O sea, bueno, pues mala suerte, pero el enunciado era así. Tenemos menos cosas que repartir que personas a quien se las damos, ¿vale? ¿Y el apartado B? ¿Qué has hecho? El apartado B te dice, ¿y si consideramos que los días son distintos? Entonces, este era un ejemplo que estaba puesto para que, creo que el otro día ya lo comenté en otro ejercicio. Objetos distinguibles y objetos distintos. Indistinguibles, perdón, y objetos distintos. Lucía, ¿qué has puesto en el apartado B? Si ahora consideramos todos los días distintos. Yo he puesto que es un ejemplo de funciones sobreyectivas. Correcto. Primero, ¿por qué son funciones? Lo primero que pueden decir, ¿por qué son funciones? Porque lo que estoy diciendo es cada uno de los 7 días de la semana, voy a suponer que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que no tendría por qué ser los 7 días de la semana, sino 7 días distintos. Y lo que estoy diciendo es qué es lo que voy a estudiar cada día. Porque si cada día estudio una cosa, lo digo, a ver, el lunes voy a estudiar discreta, el martes voy a estudiar física, el miércoles cálculo, el jueves voy a estudiar otra vez discreta, el viernes programación y el sábado otra vez física y el domingo cálculo. Estamos definiendo una aplicación entre el conjunto de los días y las asignaturas que estamos estudiando. A partir de aquí, como siempre digo, pues podrían ser biyectivas, inyectivas no, puesto que tengo el dominio más grande que el codominio, o sobreyectivas. Como el enunciado me dice lo de antes, que tengo que estudiarlas todas, pues tienen que ser sobreyectivas. Correcto. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuánto da? 4 factorial por los números de Stirling de 7 y 4. Correcto. Estas son las funciones sobreyectivas de un conjunto de 7 elementos a un conjunto de 4 elementos. Por lo tanto, 4 factorial por los números de Stirling 7, 4. Correcto. ¿Vale? Fijaros cómo ha cambiado, cambiando solamente una palabra. El enunciado es el mismo. En el primer apartado era días indistinguibles. En el segundo apartado, días distintos. Y eso hace que pase de combinaciones con repetición a funciones sobreyectivas. ¿Qué tiene esto que ver con las particiones que me preguntabas antes? Hombre, siempre que tenemos números de Stirling, o sea, si me olvido del factorial, los números de Stirling son particiones. Por ejemplo, en ese que tengo ahí dibujado, ¿realmente qué es lo que has dicho? He repartido lunes y jueves para estudiar una cosa, martes
y sábado para estudiar otra, miércoles y domingo, miércoles y domingo para estudiar otra, y finalmente viernes. Es decir, los días de la semana los he dividido en 4 lotes de días. 2 días para una cosa, 2 días para otra, 2 días para otra. ¿De qué manera los puedo elegir? De esa manera. Aquí hemos hecho una partición. ¿Cuántas particiones con 4 lotes podemos hacer? Números de Stirling, 7, 4. Cuando ahora lo que hacemos es asignar cada lote a una asignatura, ya estamos estableciendo un orden entre esos lotes. Y como estamos estableciendo un orden entre esos lotes, lo que hacemos es multiplicar por 4. ¿Y en las particiones puede haber alguna parte que se quede sin elemento? No, no. Vale. Si decimos 4 partes, quiere decir que todas las partes deben de tener algún elemento. Imagínate que aquí hubieras dejado el conjunto vacío. Pues entonces no estás haciendo 4 partes, estás haciendo solo 3 partes. Vale. Cuando decimos partes, tienen que ser distintas del vacío. Por eso está relacionado las particiones con las funciones sobreyectivas. Porque al hacer las particiones, ninguno queda vacío, y eso es lo que garantiza que las aplicaciones sean sobreyectivas. Cada elemento tiene cada elemento del codominio tiene una preimagen, que es ese elemento de la partición o esa partición que no es vacío. Vale, entonces todas las partes del vacío. Dime. En las combinaciones te dirían básicamente cuántos elementos tengo que sacar del conjunto que tengo, y en las particiones cuántos subconjuntos debo hacer, ¿no? Exactamente. ¿O cuántos elementos tiene el subconjunto? No, ¿cuántos trozos tengo que hacer? Porque vale. Aquí, por ejemplo, te he puesto 2, 2, 1 y 1, pero te podría haber puesto 3, 1, 1 y 1. Lo importante es que hay 4 trozos. ¿Cuántos elementos tiene cada trozo? Al menos 1, pero no, en principio no sabemos cuántos tiene, efectivamente. Entonces, sí, lo has dicho bien. Las combinaciones se pueden entender que sacas un único trozo y en las particiones te dicen cuántos trozos tienes que... ¿Cuántos trozos? Sí. ¿La partición y las funciones sobreyectivas qué se diferencian principalmente? Las particiones, porque... Que no me ha quedado claro. Vale. En las particiones, tú lo que haces es dividir... voy a borrar esto y voy a volver a utilizar el ejemplo. Tú lo que haces es dividir el conjunto que tienes, lo divides en el número de trozos que te diga. Entonces, voy a dividir ese conjunto en varios trozos. Entonces digo, pues voy a poner el lunes con el martes, el miércoles con el viernes, el sábado con el domingo, y por otro lado dejo lunes, martes, miércoles, el jueves. ¿Vale? Lo que estás es dividiendo simplemente el conjunto de los días, lo estás dividiendo en 4 trozos. Pero digamos que lo que vas a hacer con estos 4 trozos no lo tienes decidido. Simplemente otro ejemplo típico de reparto de juguetes. Pues mira, tenemos 20 juguetes y los vamos a repartir en 4 personas. Tú en principio lo único que vas a hacer para 4, pero no sabes qué personas van a ser. Entonces lo único que haces son 4 lotes y luego ya decidirás a quién se lo das. Pero cuando todavía no sabes a quién se lo vas a dar o qué es lo que vas a hacer con esos lotes, lo único que tú haces es dividirlo. Pero, por así decirlo, esos 4 cosas no ocupan ningún lugar determinado. Eso es una partición, que sería lo que correspondería a los números de Stirling. Pero ahora decimos, no, espérate, yo ahora lo que quiero dar estos 4 lotes, en este caso asignaturas, en lo que os he dicho de los juguetes lo quiero repartir a tales niños, y entonces ya tienes que decidir, bueno, pues el lunes, martes se lo voy a dar a matemática discreta, el miércoles, jueves a cálculo, el sábado a fundamentos físicos y el jueves a fundamentos de programación. Ahí estás ya asignando cada lote, en este caso a una asignatura, o a un niño, o a un lo que sea, ¿vale? Entonces ahí digamos que lo que estás ya es ordenando los lotes. ¿Recuerda lo que he dicho desde el principio? Ordenar no quiere decir ponerlos en fila. Ordenar quiere decir asignarlos a cosas distintas, a lugares, a personas, a posiciones distintas. Establecer alguna asignación
a cosas concretas. En ese caso, digamos que lo que tiene son 4 cosas para repartirlas entre 4 sitios, que es 4 factorial. Que me cuesta, o sea, si lo reparto en cosas exactamente iguales, son particiones. Y si no, Exacto. son... Vale. Correcto. Eso es un poco lo que quiere decir el ejercicio 33 que os estoy enseñando, ¿no? Se consideran 7 pelotas de distintos colores y 4 recipientes numerados, ¿vale? Y luego, si os fijáis en el último apartado, dice, se elimina la numeración de los recipientes, de modo que ya no es posible diferenciarlos. Pues justamente aquí lo que está haciendo es, en los 2 primeros apartados, van a ser funciones, ya os lo adelanto, luego vosotros también, son funciones sobreyectivas porque las cajas son distintas, pero en el momento que le quitamos la numeración y los recipientes pasan a ser, no es posible diferenciarlos, son particiones. Porque ya no es posible diferenciar los recipientes. Ahí os doy más o menos sale lo mismo. Y en las particiones lo has dicho antes que no se puede quedar ninguno vacío, ¿no? No se puede quedar ninguno vacío. Y en las funciones sobreyectivas tampoco. Por eso las dos cosas están relacionadas. En las funciones sobreyectivas, ninguna persona al que le está repartiendo se puede quedar sin nada. Y por eso las particiones, o bueno, lo otro explica el otro, las particiones, ninguna de las partes puede quedar vacía. Correcto. Bueno, ya que tengo ese ahí, de este ejercicio, el apartado interesante era el B. Digo interesante porque es el esencialmente distinto respecto de los que acabamos de hacer, ¿vale? Que te dice, bueno, tiene 7 pelotas de distintos colores, 7 pelotas distintas, 7 objetos distintos, me da exactamente igual, y los metemos en 4 recipientes. Como son numerados, pues son recipientes distintos, ¿vale? Y en el apartado B nos dice, una de las 7 pelotas es blanca, ¿vale? Y nos dice de cuántas formas podemos hacer la distribución para que no quede ningún recipiente vacío, ¿vale? Pues eso ya lo adelantaba antes, son funciones sobreyectivas, pero la pelota blanca además tiene que estar en el recipiente 3, no puede estar ni en el 1, ni en el 2, ni en el 4, tiene que estar en el recipiente 3. ¿Ha hecho alguien ese? Yo lo he hecho, pero no sé, Bien. no sé si lo he razonado bien. Porque ver. como que he dicho casos y he dicho que el primer caso es el número posible de reparto de las 6 pelotas en 3 recipientes sin que quede vacío ninguno. Porque repite, has dicho, como tenemos 7, ¿verdad? 6 pelotas, has dicho. 6 pelotas en 3 recipientes porque se supone que el tercero ya está lleno de la pelota blanca, entonces ya no está vacío. Vale, entonces el primer caso sería 6 pelotas, lo repito, en 3 recipientes y la blanca, que sería el 1, el 2 y el 4, ¿vale? Sí. Porque la blanca va al 3. Sí. Ese sería el primer caso. Y el segundo caso, he puesto los casos posibles en los que se encuentra el tercer recipiente. Pero ¿todo eso sería un único caso o separarías? En la 3 pongo 1, pongo 2, pongo 3, pongo 4. ¿Lo has considerado todo como uno o has distinguido cada uno de sus casos? Vamos con el primero. Que dice, coloco 6 pelotas en los otros 3 recipientes porque la blanca... ¿Ahí qué te ha dado? Pues las funciones sobreyectivas de 6 y 3, que son 3 factorial por los números de Stirling de 6 y 3. Correcto. Que son... Bueno, vale. Vale. ¿Qué es lo que has dicho en ese primer caso? Que vamos a ver lo que has pensado en el primero, porque digamos, de alguna manera, al distinguir casos, dice, bueno, pues en este caso he considerado una situación. Pues el otro caso es lo que me falta por considerar. Entonces, en este caso, ¿tú qué es lo que has dicho? Pues como en el recipiente 3, o sea, he considerado que en el recipiente 3 solamente voy a poner la pelota blanca. Sí. Y en el 1, en el 2 y en el 4, pues voy a poner las otras 6. Con lo cual, de esta no me he preocupado y solamente me he preocupado de los otros 3. Correcto. Vale. ¿Cuál es la otra situación posible?
Tú aquí has considerado que la blanca está sola en el recipiente 3. ¿Cuál es la otra situación posible? Pero ahora Pues- puedes repetir lo mismo, ¿no? Que antes. Pero, o sea, puedes hacer lo mismo con 2 bolas en el 3, con 3 bolas en el 3 y con 4 bolas en el 3, que es lo máximo. Pero vamos a ver, vamos a intentar. Sí, pero vamos a intentarlo incluso simplificar un poco más. La otra situación es que además de la blanca haya otra. Más pelota. Pero puede haber, efectivamente, puede haber una más, puede haber dos más, puede haber tres más, las que sepa. Entonces aquí vas a meter, aquí vas a poner otras, aquí vas a poner otras y aquí vas a poner otras. Sí. ¿Qué es lo esencialmente distinto? Pues que la blanca ya sabes que está en la 3. ¿Qué es lo esencialmente distinto entre el primer apartado, el primer caso y el segundo caso? Pues que aquí vas a meter, aquí solamente ponías las pelotas en estas 3 cajas, en esas 3 unas, mientras que aquí lo vas a poder poner aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué más da que pongas? No da lo mismo en cuanto a resultado, pero en cuanto a modelo, ¿qué más da que aquí pongas una? Es decir, ¿aquí me has distinguido si aquí pongo una, dos, tres o tal? No. Simplemente te has preocupado de poner cosas ahí. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Por qué aquí te tienes que preocupar de si pones una, dos, tres o 7? Lo importante es que pongas aquí. Que pongas aquí, que pongas aquí, que pongas aquí. Pero no cuántas pones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, vale. ¿Qué es lo que saldría? Con esa forma de verlo, ¿qué es lo que crees que saldría? También función sobreyectiva, ¿no? Y en este caso sería De 6 y 4. 6 porque la blanca no la estoy repartiendo en 4 porque lo estoy repartiendo en los cuatro recipientes. Pero no estaríamos ahí repitiendo casos. Ah, no, claro, porque mínimo en el recipiente blanco va a haber uno, ¿no? Aparte de la blanca. Entonces ya Efectivamente. no estaríamos repitiendo. Correcto. Vale. Ahí está. Por eso era la distinción. Por eso te preguntaba si cuando me habías dicho esto, estabas considerando cada uno de estos casos por separado o todos juntos. Porque no tiene sentido considerarlos por separado. Hombre, lo puedes hacer por separado, pero es distinguir mucho más casos de lo necesario. ¿Cuáles son los dos casos esencialmente distintos? Que en la urna 3 está solo la blanca o más pelotas además de la blanca. Y son excluyentes. Y son excluyentes porque o hay una o hay más de una. No puede haber cosas comunes. Lo que acabas de decir, no hay cosas en común entre estas dos situaciones. Porque si tiene la blanca y la roja, por ejemplo, ya es distinto de este. Porque aquí solamente tiene la blanca. Por lo tanto, la solución era la suma de esos dos números que he escrito ahí. 3 factorial S de 6,3 de 6,3 más 4 factorial S de 6,4. Bueno, vamos a volver para mezclar, para no hacer todo lo mismo. Vamos a volver un poquito atrás. Este también tiene un... ¿Qué lo ha hecho este? Determina el número de enteros. Este es parecido al que hicimos el otro día de los números primos. Determina el número de enteros positivos menores que 600 que son coprimos con 600. Tendría que ser 600 el total de números menos los múltiplos de 8 unión múltiplos de 3 unión múltiplos de 25. Es decir, de 2 elevado a 3. No. A ti te interesa que sea coprimo. Que sea coprimo, es decir, que tengan un divisor en común. Entonces, para que tenga un divisor en común, Vale, solo hace falta no nos uno. vamos al 8. Si el divisor común es el 8, también lo es el 2. Entonces, por eso lo he factorizado. Nos vamos al 2, al 3 y al 5. No nos hace falta irnos al 8, al 25 y al 3. ¿Vale? Es decir, si el divisor común es 6, pues lo es el 2 y lo es el 3. Entonces nos fijamos solamente en los primos. Entonces sería
los menores de 600 múltiplos de 2, los menores de 600 múltiplos de 3 y los menores de 600 múltiplos de 5. Entonces, ¿qué hacemos? Al 600 le quitamos los menores de 600 que sean múltiplos de 2 o que sean múltiplos de 3 o que sean múltiplos de... ¿Y Dime. serían 600 o 599 excluyendo ya directamente al 600? Bueno, el 600 te va a salir. ¿Por qué quitas el 600 y no quitas el 300? Porque Pues como pone número de enteros positivos menores que 600, pues entonces he dicho, vale, 600 ya se excluye directamente porque tiene que ser menor estricto. Hombre, lo puedes hacer. Lo que pasa que luego cuando apliques inclusión-exclusión, pues en lugar del el A, el B y el C, como lo hemos definido, aquí tendrías que poner menor estricto. Entonces te tendrías que quedar en 599. Lo puedes hacer, Vale. pero Es que al principio no te simplifica la vida. Dime. Ya, es que al principio lo hice así, pero luego es verdad que estuve hablándolo y es verdad que el 600 ya se nos va también, Claro. porque obviamente es múltiplo de 2, 3 y 5. Entonces, es principio de inclusión-exclusión, como habíamos dicho, pues tenemos que quitar el A, el B, el tamaño de A, de B y de C, sumarle el de A intersección B. ¿Quién es A intersección B? Los múltiplos de 6. ¿Quién es A intersección C? Los múltiplos de 10 y así sucesivamente. Y B intersección C. Y finalmente le tenemos que restar. Aquí va a estar el 600, el que es múltiplo de los 3, del 2, del 3 y del 5. ¿Cuántos múltiplos de 2 hay? Pues 600 dividido entre 2. ¿Cuántos múltiplos de 3? 600 dividido entre 3. ¿Cuántos múltiplos de 5? 600 dividido entre 5. Aquí puedo poner las divisiones porque además, otra vez he vuelto a repetir. Además aquí no me tengo que preocupar de la parte entera como el otro día, porque todos los que estoy utilizando son divisores de 600. Vale, el 2 y el 3, pues 600 dividido entre 6. El A y el C, que es el 2 y el 5, pues 600 dividido entre 10. Y el B y el C, es decir, el 3 y el 5, 600 dividido por 15. Y finalmente, 600, el A, el B y el C, pues 600 dividido por 30. Bueno, pues vuelvo a preguntar. ¿Esto no os suena a algo que hemos visto en el primer tema? Número de enteros positivos menores que un número y coprimos con él. Euler, correcto. Francisco me ha contestado. Efectivamente, la función de Euler. Eso es justamente la función de Euler. Esto es phi de 600. La función de Euler. Justamente esa es la definición. Aunque lo calculemos como lo calculamos, phi de 600 igual a phi de 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado, y lo calculamos como de 2 al cubo, pues 2 al cubo menos 2. De 3, 3 menos 1. Y de 5 al cuadrado, 5 al cuadrado menos 5. Esa es la forma en que lo calculamos. Pero ¿cuál es realmente la definición? Pues justamente la que viene en el enunciado. Número de enteros menores que 1, que el que estamos calculando, que son coprimos con él. Pues vamos a comprobarlo. 2 al exponente menos un exponente inmediatamente inferior. Es decir, 2 al cubo menos 2 al cuadrado. Es decir, 8 menos 4, 4. 4 por 4, 16. 160. Gracias, Daniel, por corregirme. Y Antonio, que me habían corregido los... O sea, Antonio el que me había corregido. Efectivamente, 160. Pues como veis, sale lo mismo. De hecho, cuando se demuestra
las propiedades de la función de Euler, básicamente lo que se aplica es esto, el principio de inclusión-exclusión. Se hacen rápido, pero bueno, para que os sigáis acomodando a esta forma de pensar. Un investigador tiene 5 ayudantes y participa en un proyecto que exige la síntesis de 9 compuestos. ¿De cuántas maneras puede el investigador asignar esta síntesis a los 5 ayudantes para que cada uno trabaje al menos uno? Como veis, vuelve a ser el enunciado típico de las funciones sobreyectivas. Tenemos los 9 compuestos y los 4 ayudantes. Y lo que se trata es de decir qué es lo que tiene que hacer son cada 5, Agustín. 5 ayudantes. Y lo que se trata es de decidir qué es lo que tiene que hacer, de qué se tiene que encargar, quién se tiene que encargar de cada uno de ellos. Insisto en que lo hagáis que lo escribáis de esta manera, porque si lo identificáis con una cosa así, por eso siempre os he insistido, ¿no? Por ir resumiendo lo que hemos ido viendo a lo largo de estas 2 semanas. Lo que tenéis es que pensar cómo hacer lo que nos dice el ejercicio. O sea, no cómo contar, pensar siempre qué es lo que tengo que hacer. Entonces, no cómo voy a contar esto, sino cómo voy a hacer lo que me dice aquí. Entonces, dice, tengo un investigador, pues me imagino que soy ese investigador. Y que lo que me imagino que es que tengo que asignar esas 9 tareas, esos 9 compuestos, a los 5 que tengo. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Me pondría delante de los 5 y iría diciendo este para ti, este para ti, este para ti y este para ti. ¿Qué es lo que estoy definiendo? Una aplicación, porque a cada compuesto se lo estoy repartiendo a una persona. A partir de ahí ya decido, ya tengo un modelo de reparto ordenado, porque se lo estoy asignando a 5 ayudantes distintos, y a partir de aquí miro la restricción que tengo. Como tengo restricción de que cada uno tiene que recibir alguna tarea, pues funciones sobreyectivas. Entonces, pensar siempre no en contar, sino en qué es lo que hago para hacerlo. Y claro, una cosa que tenga sentido, no que me complique la vida. Siempre ir pensando primero lo más sencillo y luego ya si tengo que repartir, si tengo que dividir en casos o tengo que hacer otras cosas. Y Agustín, en este caso, bueno, en el ejercicio 30 sería una función sobreyectiva porque consideramos que cada ayudante es una persona distinta, o sea, no son Efectivamente, distinguibles, ¿no? efectivamente, y exactamente. Sí, siempre digo que siempre que sean personas, a no ser que haya algo en el enunciado que me diga que los considere iguales, son personas siempre distintas. ¿Vale? No, pero si el enunciado fuera, los queremos repartir en 4 cajas. Ya sería una partición. Exactamente. O, había por ahí algún enunciado que decíamos, lo vamos a repartir en 4 furgonetas, o los vamos a transportar en 4 furgonetas, iguales, porque a mí no me importa, pues las 4, como lo voy a repartir en las 4 furgonetas, las 4 furgonetas son indistinguibles, son 4 furgonetas de reparto. A la empresa le da lo mismo cuál sea cada una. O sea, ahora ya digo, quiero decir, ahora cada furgoneta la va a conducir un conductor, pues entonces ahí ya sí, ¿quién se va a encargar de cada furgoneta? Si son cajas, furgonetas indistinguibles, pues particiones. Si se lo asigno a personas, funciones sobreyectivas. La gracia del ejercicio 34 no está tanto en el enunciado, que es parecido a lo que yo os comentaba antes de lo de la pena de dejar a alguien sin regalo, ¿no? Pues lo que os bloqueaba vuestros compañeros en el examen ese que os recordaba. Es que nos va a permitir obtener una formulita de los números de Stirling, ¿vale? Porque el ejercicio se puede pensar de 2 maneras. Entonces, dependiendo de cómo lo pensemos, vamos a obtener un resultado u otro. Como si los 2 son correctos, que los van a hacer, pues vamos a obtener una formulita de los números de Stirling. A ver, ¿quién ha pensado esto? Los Reyes Magos traen N juguetes. Claro que aquí ya he puesto N. Si queréis, siempre poneros ejemplitos y os ayuda a entender mejor el enunciado, pues pensar en 5 juguetes, ¿no? N juguetes diferentes para N niños. Pues 5 juguetes para 5, ¿vale? En el camino decide dejar sin juguete exactamente a un niño. Pues os diría que aquí un poquito los Reyes Magos un poquito cabroncetes porque quieren dejar a uno sin regalo, ¿vale? Entonces, ¿de cuántas formas pueden repartir los juguetes?
dejando a uno sin regalo. Obviamente los niños son distintos, los juguetes son distintos, ¿vale? Por lo tanto, depende de si se lo deja a Juan, a Pedro, cada uno es distinto. A ver, ¿quién lo ha pensado? Como una aplicación sobreyectiva de los juguetes a los niños menos uno. Aplicaciones sobreyectivas de los N juguetes a los N-1 niños. En principio, correcto. Porque, como dice que solamente deja a uno sin juguete, quiere decir que los otros N-1 deben de recibir juguetes. Y como los reparto todos, pues aplicaciones sobreyectivas, funciones sobreyectivas, de un conjunto de N elementos a un conjunto de N-1. N-1 factorial por número de Stirling N-1. Pero falta algo. Es que el juguete de el niño que no lo recibe está en el conjunto de los juguetes o es que no se tiene ese No, juguete. como no lo recibe, no te fijes en el juguete. Fíjate del pobrecito que se ha quedado sin juguete. Es decir, aquí yo ya has puesto N-1. Ya has elegido quién se queda sin juguete. Pero aquí no estás diciéndome o destacando cómo has elegido o de cuántas formas puedes elegir el niño que se queda sin juguete. A lo mejor habría que multiplicarlo por n. Correcto. Posibilidad. Es decir, hacemos recuento recursivo. Entonces tienen que elegir a quién dejan sin juguete en opciones y una vez que han elegido a quién dejan sin juguete, pues reparten los n juguetes entre los n-1 que quedan. Es decir, n factorial s n n-1. Muy bien. ¿Alguien lo ha pensado de otra manera? Fijaros que como tenemos n juguetes y vamos a repartirlos solo entre n-1, realmente la decisión, lo que tengo que hacer es repartir n-1 juguetes y luego darle el último a uno cualquiera de ellos. Es decir, que no tengo muchas opciones. A un niño le voy a dar 2, o sea, a un niño lo dejo sin nada, a un niño le doy 2 y luego reparto los otros juguetes, básicamente. A ver, fijaros, vuelvo a repetir lo que he dicho. Como tengo n juguetes y he decidido dejar a uno sin juguete, pues básicamente lo que tengo que decidir es a quién le doy 2 juguetes. Elijo a quién le dejo sin juguetes, elijo a quién le doy 2 juguetes y luego reparto el resto. Fijaos que he secuenciado, vuelvo otra vez al principio del tema, he secuenciado el proceso de reparto. Primero, elijo a quién dejo sin juguete, como he hecho antes. N posibilidades. Segundo, elijo a quién le voy a dar 2 juguetes. N-1. Tercero, elijo los juguetes que le voy a dar a ese. Porque elijo al que le voy a dar 2. ¿Y qué juguetes le doy? Pues de los N juguetes, elijo 2 para dárselos a ese agraciado que se lleva 2 en lugar de 1. O ninguno. Y finalmente, reparto el resto de los juguetes. N-2 factorial. Exactamente, me decía Ignacio, al final repartes juguetes entre n-2. Correcto, por eso sale n-2 factorial. ¿Vale? Fijaros, n por n-1 por n-2 factorial es n factorial. Porque es n-2, n por n-1 por n-2, tal y tal. Pues esos tres juntos nos dan n factorial. Por n sobre 2. Entonces, fijaros que hemos pensado el ejercicio de 2 maneras distintas y nos han salido 2 resultados distintos. Es decir, por un lado habíamos obtenido esto
y por otro lado hemos obtenido esto. Si las dos cosas están bien, esas dos cosas tienen que ser iguales. Y para que esas dos cosas sean iguales, S de n menos 1, tiene que ser igual a n sobre 2. La pregunta, ¿esas dos cosas son iguales? Sí. ¿Vale? ¿Y cómo demostramos eso? ¿Qué método utilizo? Por principio de inducción. Por inducción. Como siempre digo, los métodos de prueba no son únicos, pero obviamente eso sería un ejemplo de principio de inducción. Que lo hemos puesto en algún examen, es decir, ese tipo de igualdades, ¿vale? Los números de Stirling verifican, hay fórmulas más simples cuando los dos argumentos de los números de Stirling tienen alguna relación. Entonces hay fórmulas, la más sencilla es esta, pero también hay fórmulas para este caso, incluso para este caso, es decir, fórmulas basadas normalmente en números combinatorios que te dan una igualdad más reducida de los números de Stirling, ¿vale? Pues bueno, lo propongo ahí como ejercicio para que lo pongáis. Yo tengo una pregunta del ejercicio este, pero... Dime. ¿El n-2 factorial de dónde salía? De repartir el resto de los juguetes. Porque aquí no hemos repartido ningún juguete porque este es el niño al que no le damos juguetes. Aquí hemos elegido a quién le damos 2 y aquí repartimos los 2. Por lo tanto, nos quedan por repartir n-2 juguetes. n-2 juguetes a n-2 niños. Ese es el n-2 factorial. Y el factorial sería porque luego sería el n-3 niños, n-3 juguetes, ¿no? Exactamente. Vale. Es permutaciones, o si lo quieres mirar de dónde sale el n-2 factorial, pues elijo un juguete y se lo doy al primer niño, ya me quedan n-2 juguetes, n-2 niños, n-3, pues elijo otro, luego n-4, n-5, y así sucesivamente.